Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase. Primero indicándoles cómo es que se calificó. Las actividades en clase son las preguntas. Esto es sobre 5 puntos. Las prácticas, todas las prácticas hechas sobre un punto. Los deberes sobre un punto y la prueba es sobre 3 puntos. 3 más 1, 4, más 1, 5, más 5, 10. Y la parte de la prueba pues está en la parte teórica y la parte práctica. Bueno, esta sería la práctica. Y la otra la parte teórica. ¿Sí? Veo que en la parte teórica les ha ido mal. Pésimo. Edison Casa. Chuta, no me acuerdo que haya hecho alguien bien. Veamos, chuta, ¿qué pasó? Voy a revisar esto en el aula virtual. No me acuerdo. Bueno, mientras ustedes revisan, yo voy al aula virtual. Cursos. No, señor Casa, sí ha sacado usted 0,95, que da 1, pero bueno, o sea, usted es un caso particular porque el resto sí que le ha ido pésimo. Y ya les digo, o sea, no sé por qué no me oyen. Les digo, entreguen hasta tal hora, entreguen ahorita. Chuta, no sé qué pasa, no me hicieron caso. Así que muchos no entregaron. Bueno, hay otro estudiante también. Bueno, unos 2 estudiantes. Bueno, el señor Casa tiene bien. De ahí Brian Núñez también tiene algo. Y Ricardo Venegas algo. Y de ahí otros 3 estudiantes, nada. Así que, bueno, no están para nada satisfactorias las notas, a pesar de que hay notas de 9,4. 9,4, chuta, a ver. Brian Núñez. 9,3, chuta. Ricardo Venegas. A ver, veamos si es cierto. Voy a empezar por la primera pregunta.
tengo que, a ver, veamos primero. Primero veamos las prácticas que faltan, si no con ustedes encima tengo poquísimo tiempo y hay que ver tantas cosas. ¿Dónde está mi máquina virtual? Ya. Bueno, vamos a hacer esta práctica mejor. Aquí se habla de la personalización de los shells Core y Bash. Tienen que saber que el shell que nosotros utilizamos en Ubuntu es el Bash, y que hay una variable por ahí que se llama ps1, que es la que controla la forma en la que sale el bash, el contenido del prompt, perdón, el contenido del prompt de nuestro batch, ¿sí? Es decir, todo esto. Esto se hace gracias al contenido de una variable llamada ps1. A ver, eso, control cd, ps1, dólar. Ay, ¿qué pasó? ps1, no encuentro. Bueno, veamos entonces control A. Sí, ahí está, ¿no? Pero este es el resultado de estar dando 2 horas así y después otra vez otro curso, es un relajo. Bueno, ahí está el contenido de la variable ps1. Gracias a este contenido, a todo lo que está aquí, podemos visualizar un prompt de este tipo. Si quieren ustedes comprobar eso, pues simplemente a la variable ps1 voy a darle otro valor. Por ejemplo, voy a decirle que sea, que aparezca ahí solamente un dólar, un porcentaje, y el espacio. Veamos. Fíjense, cambió el prompt solamente a un porcentaje y el espacio. En definitiva, PS1 es el que me indica el contenido como para que aparezca esto que está aquí con colorcitos y todo. ¿Ya? Si ustedes dicen, chuta, ¿y ahora cómo hago para volver? Pues fácil, porque como ya tengo esto de acá, pues simplemente le voy a copiar, y en PS1 le pongo este contenido. Voy a ponerle un espacio también por ahí, esto entre comillas, vamos a ver. Y ya, hemos vuelto a lo que estaba antes, ¿sí? Pero esta entonces es la variable que me permite modificar el prompt. Y si es que modifico el prompt, en realidad estoy personalizando a mi shell. Ese es el tema, ¿no? de esta clase, básicamente personalizar el shell, ¿sí? La 14.4.5 y la otra vez la 15. Ya. Bueno, entonces estamos bien, ¿no? Hay dos archivos de inicialización aquí, dos tipos de archivo de inicialización. Realmente hay una inicialización que es para todos los usuarios del equipo, pero hay otras inicializaciones que están ya a nivel de usuario, ¿sí? Entonces hay como dos niveles, ¿no? Una a nivel global o de equipo y otra a nivel del usuario. Y por aquí, en nuestro home de usuario, tenemos dos archivitos que tienen que ver con la configuración de nuestro shell también. Y estos son los, bueno, voy a poner un listado, es que lo que pasa es que son, perdón, son archivos ocultos, ¿sí? Y uno de ellos es el punto .bash.rc, que está aquí, y otro es el punto .profile, ¿sí? Estos dos archivitos son archivos de configuración. Este archivo de configuración .bash.rc se lee cuando yo abro el terminal. Y este punto .profile se lee cuando yo abro la sesión. Así que el punto .profile es un archivo que se lee antes que el bash.rc, ¿no? Porque yo tengo que
iniciar la sesión primero y después abrir el terminal. Entonces, por eso se lee primero el punto profile, que es un archivo escondido de configuración, y luego el punto .bash.rc. Veamos el contenido del punto profile. Esto lo puedo hacer con, veamos, con Vim voy a hacerle. Punto profile. Y este es el contenido del punto profile. Ustedes ven, por ejemplo, en la línea 12 que hay una sentencia condicional que dice si es que no hay versión del bash, entonces haga esto de acá. Bueno, esos son temas que veremos en las siguientes clases, porque vamos a dedicarlos también un buen tiempo al aprendizaje de la programación bash, ¿sí? Entonces, esta es parte de esa programación. Miren, por ejemplo, aquí, y esto sí necesitamos entender esta partecita, ¿sí? Porque aquí dice, si es que existe el directorio bin, entonces añada esa ruta del directorio bin en la variable de entorno path, ¿sí? Esto es lo importante, ¿no? Pero nos dan también esta otra posibilidad de la línea 25 que dice, si es que existe en cambio el directorio bin, pero que está dentro del directorio local, que es un directorio escondido, entonces añada esta ruta, ¿sí?, a nuestra variable de entorno path. ¿Qué es la variable de entorno path? Pues la variable de entorno path es una variable en la cual están grabados todas las rutas que debería buscar el sistema o tener en cuenta el sistema para buscar los comandos, los programas que yo necesite ejecutar. Así que para eso sirve esta variable de entorno path. Bueno, entonces en esta variable de entorno, si es que existe el directorio bin, se le aumenta esa ruta del directorio bin a la variable path, ¿sí? Entonces voy a salirme de aquí. Como estoy en bin, tengo que usar escape, dos puntos, y la Q para salir, porque no he hecho nada, ninguna modificación, ¿ya? Veamos el contenido de la variable path. Esto sería con echo $path. Y ahí está, ¿no? Fíjense que en este caso aparece esta ruta. Y aparece esta ruta porque el directorio bin, que está dentro del home de usuario, existe. Veamos si existe. Aquí está, ¿sí? Esta es mi carpetita bin que está dentro del home de usuario del user 2. Como está dentro, entonces por esa razón el archivo .profile hizo que en la variable de entorno path se añada al inicio esta ruta. Así que este directorio bin es un directorio especial, y es un directorio especial porque ahí se van a almacenar los scripts, ¿sí? Ya vamos a ver en la siguiente práctica, cuando usemos los scripts, que ese directorio bin nos va a ahorrar algún trabajo, ¿no?, para poder hacer la ejecución de los scripts, ¿sí? Así que es una carpeta especial, ¿ya? Bueno, entonces estas son variables de entorno. O sea, el $path es una variable de entorno, pero de ahí hay un montón de variables de entorno. Y si usted quiere saber cuáles son las variables de entorno, podemos usar el comando env, ¿sí? Y por aquí, mire, por ejemplo, está la variable de entorno que acabamos de ver, la variable path. Pero de ahí hay un montón de variables de entorno, ¿sí? Todas las que están por aquí. Veamos si hay una conocida. Miren, por ejemplo, el user, ¿sí? Es una variable de entorno. No sé si hay otra conocida por ahí. Más arriba, a ver, por acá abajo. No, por aquí no. Más arriba sí hay, creo que es el home, por ejemplo. Ahí está el home. O el username. Sí, son variables de entorno. Miren que el contenido de esta variable de entorno, username, es user2. Veámonos si es así. Entonces yo podría... username era, ¿no? Entonces vamos a poner echo $username. Y ahí aparece el nombre del usuario, ¿no? ¿Sí? Y así pues ustedes pueden visualizar un montón de variables de entorno que hay por aquí, ¿sí? Algunas son conocidas, otras no tanto.
El shell, miren, la variable de entorno shell me indica con qué shell estoy trabajando. Y bueno, creo que, bueno, el logname, el pwd, ¿sí? Son variables de entorno también que tienen que ver con el comando pwd esta, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esas son variables de entorno, ¿sí? Entonces eso ustedes lo pueden llenar. La teoría está indicada más arriba, pero ya les dije que eh, los niveles de archivos de inicialización, o sea, los de configuración, son los niveles de configuración global. Eso debe estar por aquí. Archivos de inicialización, ¿no? El primer nivel abarca todo el sistema, ¿sí? Son archivos de configuración global o del sistema. Los archivos de inicialización del sistema son mantenidos por un administrador del sistema y están dentro del directorio /etc. Y hay un segundo nivel, en cambio, que abarca los archivos de inicialización específicos del usuario que residen en el directorio home del mismo. Y yo ya les indiqué cuáles, el punto .bash.rc y el punto .profile, ¿sí? Ustedes encuentran aquí información adicional, pero en cambio, fíjense ustedes que están hablando aquí del shell de Korm. Tiene dos archivos. El shell de Korm tiene estos archivos de configuración y, bueno, nada más por aquí. Nótese que todos estos shells tienen un punto como primer carácter, lo cual significa que estos son archivos ocultos, ¿ya? Entonces la respuesta, pues ustedes tienen que encontrarla ahí. Ya les dije de qué se trataba esto de acá. Así que esto no es muy difícil como para que ustedes lo hagan tranquilamente. Voy a ver si hay algo más por acá que debe indicarles. Repaso los archivos de inicialización de todo el sistema. Bueno, esto está repetido. Vamos a ver por acá. Configura permisos de creación de archivos por defecto. Configura valores un mask que determinan los permisos. Bueno, pero es parte de la teoría de acá. Este un mask que le ven por aquí. Bueno, espero tratar ese tema en algún rato. Veamos si hay tiempo, porque es que hay tantas cosas para ustedes. El unmask es la máscara, ¿no? Una máscara que me permite definir cuáles son los permisos que debe tener un directorio o un archivo cuando se los crea. Sí, para eso sirve el unmask. Pero bueno, eso espero indicarles ya con más detalle en otro momento. De esto de aquí, a ver, el archivo de inicialización principal que abarca todo el sistema es el archivo que se guarda en el directorio etc. El archivo profile se crea por defecto cuando se instala el sistema operativo y puede ser editado y personalizado por obviamente, un administrador. Veamos este archivo que me dio curiosidad, el /etc profile, veamos. Ya. Entonces, veamos si existe /ls/etc/profile. Sí, sí existe. Obviamente el propietario de este archivo profile debería ser el root, ¿sí? Aquí tienen ustedes el root, el grupo también es root. Y veamos si es que yo puedo leer ese archivo. De acuerdo a estos permisos, pues podría leer, ¿no? El permiso de lectura que está acá podría leer. Así que voy a hacer un cat de este archivo para ver qué es lo que contiene. ¿Ya? Bueno, eso es. Entonces, si es que existe este archivo, bueno, este directorio, ¿no? Más bien dicho, porque aquí está la D. Entonces está preguntando si es que este directorio existe, así que esto es un directorio. Este profile.d es un directorio. Entonces hay que hacer un lazo, ¿sí?
él iba tomando valores que está en esta lista de scripts que están dentro de los profile, de este directorio profile, ¿sí? Bueno, después hace algunas cosas. Aquí está. Este es el archivo de configuración global, mire, el profile, ¿sí? El archivo profile. No es un archivo escondido este. Pero en cambio ya hemos visto que hay un punto profile, que en cambio es un archivo de configuración del usuario. O sea, eso es ya a nivel local, a nivel de usuario. El otro es a nivel de equipo. ¿Ya? Aquí tienen que hacer esas observaciones respectivas porque no se confundan este profile con el punto profile que se tiene en el home de usuario. Este profile está dentro del etc. El etc es una carpeta donde están las configuraciones, básicamente, ¿no? Ustedes en esta carpeta etc van a encontrar muchos archivos conf que terminen con la extensión conf, que significa que son archivos de configuración. Y obviamente aquí es donde tenía que estar este archivo profile, que es un archivo de configuración global. ¿Qué más? Bueno, esto pueden hacerlo leyendo la documentación sin problemas. Modificar el archivo del alumno. Bueno, esto no van a hacer porque lo que sucede es que antes había que editar el archivo .profile con el fin de que en la variable path que nosotros vimos, pues se puedan añadir rutas manualmente, digamos, ¿sí? Pero ahora eso no ocurre. ¿Qué más de esta práctica que sea media interesante? Estoy un poco confundido. No sé si ya les di los alias, porque aquí veo que les pide crear un alias H. Ya en eso vimos la anterior clase. Sí, y esta práctica no la hemos visto, ¿no? No, La 1445. No, en GES aún no vimos. Ya, gracias. Entonces, aquí dice, crea un alias llamado H como atajo para representar el comando history. Pues eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, simplemente debemos recurrir al comando alias, poner H igual a history. Y listo. Entonces, el momento que pongamos H y luego Enter, se mostrará el historial. Ahí está. ¿Sí? Es todo lo que yo he escrito hace algún tiempo. Bueno, hay poquísimas líneas ahorita porque esta máquina virtual en la que estoy trabajando recién la instalé, ¿no? Tuve algún problema con alguna cosa que le instalé. Así que... Ah, y era con este famoso Gets Addition, ¿no? Que sirve para poder copiar y pegar. Es que necesitaba copiar desde el Windows acá y pegar acá, ¿no? Pero ahí hay algún problema, no sé, hay alguna incompatibilidad con VirtualBox, me parece, eso no lo he visto bien, pero después se hizo un relajo, así que ya mejor instalé la máquina virtual nuevamente. Por eso tengo tan pocos comandos aquí, ¿no? Porque ya tenía más de 1000. Entonces, eso ya depende de cuánto han utilizado ustedes, ¿no? Los comandos, cuánto han utilizado el terminal, eso se va almacenando, ¿no? Aunque yo lo cierre y nuevamente lo abra, está demorando un poco. Bueno, fíjense que la H ahora ya no sirve, porque ese alias que yo creé va a funcionar, va a vivir mientras el shell donde lo creé siga abierto. Pero si lo cerré como hace un ratito, fíjense que ahora la H ya no me reconoce y tengo que volver a escribir alias H igual a history. Y ahora sí funciona el H nuevamente. ¿Sí? Y miren que es el H el que recién ejecuté. Antes de eso puse
el alias nuevamente porque antes cerré el terminal, ¿sí? Y ya había creado, ¿no? Pero cuando cerré el terminal ya no existió el H, por eso es que cuando le presioné el H ya salía que ese comando no existe, así que tuve que crearlo otra vez. O sea, aquí están todos los comandos que yo voy escribiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Aquí dice que se crea un alias llamado P con un atajo para representar este comando. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Cuando yo uso, ¿qué pasa? Que no se modifica el tamaño. A ver, hay una diferencia cuando yo creo un alias así de este tipo. Miren, aquí yo no creé el alias H para el comando history utilizando comillas, ¿sí? Porque no era necesario. Pero cuando yo empiezo a escribir espacios, ¿sí? Para separar opciones, argumentos, cosas de ese tipo, entonces ahí sí necesito utilizar las comillas. Por ejemplo, para el caso que nos piden literal H, yo puedo crear un alias P igual, recuerden ustedes que no debe haber espacios antes y después del igual, y entre comillas debería poner el PS menos EF porque ya puse un espacio, pongo otro espacio para poner el pipe, pongo otro espacio para poner el sort, ¿sí? Y pongo otro espacio para el py y otro espacio para more, ¿sí? En ese caso ya necesitamos las comillas, ¿ya? Entonces pongo enter y ya está creado el P. ¿Qué es lo que hace el P? Veamos. Muestra un listado completo de todos los procesos del sistema, los ordena y después los presenta de pantalla en pantalla. Por eso es que ya se llenó la pantalla y está esperando a que haga alguna acción para que vaya a la siguiente pantalla, ¿sí? Por ejemplo, el espaciador me muestra la siguiente pantalla y así sucesivamente. Y con la Q salgo. Veamos qué más hay por aquí. De esto ya les hablé, de estos archivos de inicialización. Sí, esto ya está. Modificar los archivos, volver a... ¿Dónde está? Bueno, esta práctica es realmente muy, muy sencilla. ¿Sí? Es muy sencilla de hacer. Es más teórico porque en realidad lo que yo les acabo de mencionar, solo lo que les he mencionado es lo más importante de esta práctica, ¿no? Que ustedes tienen, por ejemplo, dos archivos, el .bash.rc y el .profile, que son archivos que realmente están interviniendo directamente en la configuración de mi shell, ¿sí? Porque, fijémonos, por ejemplo, en el .bash.rc. Voy a editarlo con bin, .bash.rc, y ahí tienen un montón de cosas, ¿sí? Y dentro de este montón de cosas, por ejemplo, están los alias en esta parte, ¿ya? Aquí es donde estos alias, recuerden ustedes que cuando creé el alias, este H, cerré el terminal y luego lo abrí nuevamente, el H ya no funcionaba cuando lo abrí nuevamente, porque ese H se grabó, pero estaba en memoria. Y el momento que se cerró el terminal, se borró esa parte de la memoria, ¿sí? Para que las cosas queden permanentes, nosotros debemos siempre utilizar los archivos, ¿sí? Y como sé que este archivo .bash.rc se lee al principio cuando se abre el terminal, entonces es aquí donde deberé poner nuestro, bueno, en este caso debo crear nuestros alias. Por ejemplo, voy a crear uno, a ver, alias C igual a clear, ¿ya? Para que cuando yo ponga C, Enter, se borre la pantalla. Sí, porque eso es lo que hace el comando clear. Como estoy en bin y he modificado algo, entonces voy a poner
escape, WQ, ¿sí? Cuando pongo escape, el cursor se pasa a esta parte inferior y entonces pongo 2 puntos y WQ. W es para escribir y la Q para salir. Escribir porque acabo de hacer una modificación, ¿no? Aumentar la línea 94, ¿sí? Y después quiero salir del editor de texto. Y ya está. Solamente que miren, el C, que es un alias que le puse en el bash.rc, no funciona porque simplemente cuando abrí el terminal ya leyó el .bash.rc antes de hacer esta modificación, de poner ese alias C igual a clear. Así que lo que tendría que hacer es cerrar el terminal y abrir nuevamente, y entonces ahí sí ya se va a leer el bash.rc, pero con ese alias del clear, ¿no? Miren, por ejemplo, pongo ahora sí la C, enter, y se borra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el punto bash.rc se lee cuando yo abro un terminal nuevo. Ya. Y el punto profile, en cambio, realmente en el punto profile yo no debía hacerle nada. Solamente observamos que por ahí había unas sentencias de programación de Shell en las que decía que si existe el directorio bin dentro del home de usuario, entonces ese directorio bin va a ser añadido a la variable de entorno path. Por eso es que si nosotros visualizamos el contenido de la variable de entorno path, entonces vamos a ver que ese directorio bin que está dentro del home de usuario está presente en esta variable de entorno path para que el sistema operativo busque en esta ruta, por ejemplo, los scripts. Si es que está buscando algún comando por ahí, podría buscarlo aquí en esta ruta, o podría buscarlo en esta ruta, o en esta de acá, o en esta de acá. Sí, fíjense que entre ruta y ruta la separación es de 2 puntos, ¿sí? Están separadas cada ruta por 2 puntos, ¿ya? Bueno, y esa es la única observación que había que hacer, ¿no? Respecto de el archivo .profile, ¿sí? El .profile, repito, es un archivo que se lee cuando uno abre la sesión. Ahí se lee el .profile. Y el .bash.rc, en cambio, se lee cuando se abre el terminal. Entonces, por eso digo, ¿no? ¿Cuál se lee primero, el .profile o el .bash? El .profile, porque primero tengo que abrir la sesión, ¿sí? Y después puedo abrir el terminal. Entonces, el terminal, cuando se abre el terminal, ahí recién se lee el .bash.rc. Bien. Para que tome efecto también este archivo .profile, de tal manera que venga esta ruta por acá, se añade esta ruta por acá, yo lo que hice es cerrar la sesión, recuerden ustedes. Después abrí nuevamente y ahí sí observé que en esta variable de entorno path se aumentó esta ruta. ¿Qué es lo que dice una parte de la programación que está dentro del .profile? Eso es lo que dice. Bueno, entonces respecto a esta práctica, pues no hay mucho que hacer. Y si hay alguna cuestión, igual me dicen, sí. Me dicen en la otra clase. ¿Ya? No considero que hay cosas más importantes por aquí. Así que vamos a terminar esta. Y vamos a ver, ya me confundí otra vez. Esta es la que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Bueno, esta es la que acabo de explicar para que ustedes terminen en las casas. Bueno, y ahora sí tocaría esta de acá, la 1528. Que es esta de acá y tiene que ver ya más bien con los scripts. Sí. Bueno, a ver, déjenme ver, porque lo que pasa es que tengo que poner en el aula virtual un archivito. Quiero que ustedes se
se bajen, voy a ponerle en la teoría, ¿no? Un enlace a un archivo para que se descarguen y lo guarden dentro de su home de usuario. Eso lo voy a hacer ahorita mismo. Voy a poner el URL para que simplemente se descarguen este archivito. Control V. No sería eso. Voy a copiar. Ya. Entonces, este es el archivo de configuración de Vim. Este archivo se llama .vimrc. ¿Ya? Entonces, ustedes ya tienen el aula virtual en este momento para que puedan descargarse. Y les voy ahorita a explicar de qué se trata este archivito, ¿sí? Así que descárguense y guárdenle en su home de usuario, ¿ya? Bueno, una vez que tengan hecho eso, ese archivito les voy a indicar qué contiene, ¿sí? Entonces voy a poner con Vim mismo para que se visualice de mejor manera este .vimrc. Miren, eso es lo que contiene, ¿no? Estos simplemente son parámetros de configuración de nuestro Vim. Claro que antes, si es que no tienen ustedes ya descargado el Vim, tendrían que descargarse, ¿no? Tendrían que instalar el Vim, ¿sí? Ya saben, ¿no? Sudo apt install Vim y con eso se instala, ¿ya? Una vez que tengan instalado el Vim, necesitan ustedes hacer estas configuraciones. Porque, por ejemplo, a mí me gusta que salgan estos numeritos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea, ¿no? En adelante, cada vez que yo voy poniendo una línea, se aparece un nuevo número. Y eso es porque para mí resulta más fácil referirme a una línea de programación, ¿no? Por ejemplo, miren que la línea de programación 5 es justamente la que me permite mostrar los números que tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Gracias a este parámetro de configuración. ¿Sí? Después, los otros parámetros de configuración tienen que ver con la indentación, porque como vamos a hacer programas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy dentro de un if, cuando ponga un enter, el cursor no tiene que estar al mismo nivel del if, tiene que estar un poco más adentro, indicando que eso va a estar contenido dentro del if. Entonces, para eso sirve este auto indent. Y la cantidad de espacios tendría que ser 4, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pongan esto y con esto pues nos vamos a ayudar bastante el momento que estamos editando un script, ¿sí? Bueno, con ustedes no vamos a ver a tanto a profundidad los scripts como con otro curso, pero es que no hay tiempo, ¿no? Con ustedes se mostrará algunas cosas, nada más tal vez las más importantes, ¿sí? Porque los scripts en realidad son importantes. Así que les mostraré algunas cosas importantes y ahí tenemos que dedicarnos a otros temas, ¿no? Así que yo ya quiero terminar con esto, las prácticas que tenemos ahí en la aula virtual. Y luego pues tendremos que hacer ya otras prácticas, pero que no son así de estas de Cisco, ¿no? Entonces, ahí ya les diré qué tienen que hacer, ¿sí? Bueno, espero que se hayan bajado entonces este archivito del aula virtual. Voy a poner escape, Q para salir. No he hecho ninguna modificación, ¿sí? Y listo, ¿ya? Entonces, para que aparezcan así con colorcitos, bien bonito, ordenado, que me permite hacer una ordenación. Incluso que revise la sintaxis por si acaso me haya olvidado un paréntesis, cosas por el estilo. Para eso sirve toda esta configuración. El momento que yo pongo bin, escribo bin y pongo enter, en ese momento lo primero que hace bin es leer este archivo de configuración, ¿sí? Entonces, por eso este archivo preferiblemente está escondido. Si es que está visible, no sé si funciona, creo que no. Pero bueno, en todo caso, a mí me gusta siempre ponerle escondido. Es el archivo de configuración de Vim, ¿sí?
Una vez que tengamos hecho eso, pues ahí sí podemos seguir con esto, porque en esta clase vamos a ver lo que tiene, lo que está relacionado a la escritura o el desarrollo y ejecución de los scripts, ¿sí? Y también hacer las depuraciones respectivas, aunque claro, aquí las depuraciones de los programas que son contenidos o que están contenidos en los scripts no son depuraciones así como las podrían hacer ustedes con Microsoft Visual Studio o cualquier otro IDE, ¿no? Que permita un manejo mejor del lenguaje de programación. Aquí las cosas no son tan fáciles en ese sentido. Pero, bueno, procuraremos dar, como les digo, la parte más importante de la programación en Shell, ¿sí? En el Bash, ¿no? La programación en Bash, para que ustedes puedan luego hacer otras cosas, ¿no? O sea, siempre van a necesitar, si es que van a ser administradores de algún sistema Linux, seguramente van a necesitar los scripts. Entonces, por lo menos para que tengan una idea, ¿no? De cómo funciona esto, ¿ya? Bueno, en este laboratorio el alumno escribirá, ejecutará y hará depuración de los scripts de Shell simples y complejos. Los scripts de Shell básicos son pequeños archivos que consisten en varios comandos de Unix que muestran información básica del sistema o manipulan archivos. Bueno, los scripts son como los de MATLAB, ¿no? No sé si ustedes han manejado MATLAB, pero seguramente que sí. Simplemente son órdenes y también por ahí adentro también hay órdenes o comandos de interacción, comandos de condiciones, o sea, de decisión, lazos, cosas por el estilo, ¿sí? Ustedes ven un poco más abajo aquí, dice if, test case, for, while, until. Todo eso es empleado, o son las mismas palabras que nosotros encontramos en otros lenguajes de programación. Bueno, posiblemente no sé cuál, el read tal vez no exista en otro lenguaje de programación, pero tiene la misma idea que un input, por ejemplo, ¿sí? Estos son scripts y por lo tanto es un lenguaje de programación interpretado, ¿sí? No hay que hacer compilaciones, ¿ya? En C hay que hacer compilaciones. Pero acá solamente son scripts en los cuales se tiene cada línea que ser interpretada por el shell, ¿sí? Para poder ejecutar algo. Los scripts de shell más complejos consisten en variables y comandos de programación incorporados que incluyen al comando read. Este comando read es para leer un dato desde el teclado, ¿sí? En tiempo de ejecución. Es decir, yo ejecuto el script y cuando esté ejecutando el script, por ahí hay este comando read que va a hacer que espere a que el usuario escriba algo por el teclado. Por eso les llamo una sentencia que pide datos en tiempo de ejecución. Porque otra forma de meter datos es vía la línea de comandos, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, empleamos un programa como mkdir, ¿sí? Y ponemos dir 1, entonces este programita, ¿sí? Tiene este argumento. Este argumento es un dato de entrada para mkdir. Lo mismo sucede entonces para los scripts, ¿sí? Se tienen argumentos de entrada, entonces esos argumentos irían inmediatamente después del nombre del script, ¿sí? Entonces había un espacio, aquí estaría el nombre del script, luego un espacio, luego un argumento. Y si quiere más argumentos, pues después de otro espacio habrá otro argumento por acá, otro espacio, otro argumento por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Podría haber n cantidades de argumentos, solo que claro, eso obviamente no es recomendable, ¿no? Tener 100 argumentos ¿no? Eso es imposible. Así que hay pocos argumentos en la práctica que se pueden utilizar, ¿no? Es mejor hacerlo así, ¿ya? Pero esta es una forma de entrada de los datos. Este es un dato para mkdir. Pero de pronto, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un remove -i
a ver qué tengo por aquí, del directorio bin. Entonces vamos a ver un remove -ri del directorio bin. Ya. Fíjense que ahí hay una interacción con el usuario, ¿sí? Pero este dato que me están pidiendo poner, la S o la N, es un dato que me está pidiendo en tiempo de ejecución del comando rm. Esta es entonces otra forma de pedir un dato. Una forma de meter un dato es mediante la línea de comandos. Estos serían los argumentos. Y otra forma de meter los datos sería en tiempo de ejecución. Acá tenemos tiempo de ejecución. En este programa en realidad se están metiendo datos por argumentos, como argumentos en la línea de comandos, y también se estaría metiendo un dato en tiempo de ejecución. ¿Sí? Bien, entonces eso sería un ejemplo de la forma de utilizar de los scripts, ¿sí? Y sus datos. Dentro de los scripts, aparte del RIAD, ¿no? Hay otros comandos. El RIAD, ya saben, les dije, es para leer un dato en tiempo de ejecución, ¿sí? Por eso dice aquí para el comando RIAD para una entrada interactiva, ¿sí? Es decir, en la que el programa está interactuando con el usuario con el fin de que le está pidiendo un dato, le esté pidiendo un dato. Y los comandos condicionales también, if, test, case, y comandos de bucle for, while y until, ¿sí? Entonces, los scripts que son más complejos no se limitan solamente a la ejecución de un par de comandos, sino que ya también por ahí podemos encontrar unas sentencias de condición, ¿sí? No es un requisito que el usuario escriba scripts de shell para utilizar o administrar un sistema Unix. O sea, no es obligatorio que sepan scripts, eso es lo que quiere decir. Para manejar un sistema Unix o Linux, bueno, sí, no es necesario. Pero en cambio, un administrador sabe perfectamente que los scripts le ayudan muchísimo en su trabajo repetitivo. En vez de estar escribiendo una serie de comandos todos los días, la misma serie todos los días, uno simplemente con escribir un solo nombre ya puede estar ejecutando todos esos comandos que se ejecutan repetidamente. Entonces ahí se ve la importancia que tiene el script. Por eso dice acá, no obstante, cuanto más se utiliza Linux, más encontrará el usuario instancias en las cuales una tarea llevada a cabo reiteradamente no tiene un único comando Unix. Escribir un script de shell es una forma de crear un comando personalizado que puede llevar a cabo una única tarea o una serie de tareas y puede utilizarse reiteradamente, ¿sí? Entonces, en un script nosotros podemos tener un montón de comandos que se ejecuten y condicionales, ¿sí? Aunque también podríamos tener un solo comando, pero ya no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido crear un script para ejecutar un comando, porque mejor ejecuto el comando y ya está, ¿no? Entonces, no hay una gran ventaja cuando yo uso pocos comandos, sino cuando uso algunos y son medios difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy usando un comando que tiene muchas opciones, ¿sí? Entonces, ahí obviamente vale la pena escribir eso dentro de un script. Bien, vamos al paso 3. Ya. Un alias se utiliza normalmente para ejecutar uno o más comandos simples separados por punto y coma. Un script de shell es un archivo de texto que contiene una secuencia de comandos para que el shell ejecute una línea a la vez. Tareas complejas que involucran variables y otras funciones de programación se logran utilizando scripts de shell. Los siguientes pasos generales son los pasos generales para crear un script de shell, pero estos son los pasos que generalmente uno debería utilizar cuando crea un programa. Por ejemplo, cuando uno crea un programa, tiene que decidir perfectamente, exactamente, qué es lo que quiere que haga el programa, ¿sí? Después de hacer, en este caso de los scripts, hacer un listado, ¿no? O sea, recordar qué comandos nos podrían ayudar para hacer alguna tarea específica. Entonces se puede hacer una lista de comandos. Los comandos, o más bien los scripts que nosotros vamos a emplear en estas clases, no son tan complejos como para hacer una lista de comandos, ¿no? Así que estas cosas de aquí son lo más recomendable cuando ya se tienen
unos scripts que son ya de respeto, ¿no? Porque los scripts que vamos a utilizar aquí en clases no son tan complicados, ¿sí? Pero bueno, lo que aprenderán en cambio sí será algo que seguramente van a poder utilizar en scripts que sean más complejos, ¿no? Crear un archivo para el script, o sea, ya se decidió que va a ser el programa, se hace una lista, aunque sea mental, de todos los comandos que se van a emplear, y luego se crea un archivo para el script. Este es un archivo de texto. Por lo tanto, el script puede ser creado con cat. Cat, claro que es para visualizar, ¿no? Pero cat también se utiliza para poder crear pequeños archivos de texto, ¿no? Bueno, eso lo pueden encontrar en internet. Pero nosotros vamos a usar un editor de texto que es el Vim, ¿sí? Para crear los scripts. Vamos a identificar el shell que utilizará el script. Esto se le pone en la primera línea. En la primera línea de cada script debe estar identificado el shell con el que se va a trabajar. En este caso, el shell con el que nosotros normalmente vamos a trabajar es el bash. Así que la primera línea de programación o del script sería numeral, signo de admiración, /bin, /bash. ¿Sí? Eso es ya algo que les mostraré después de un momentito. Y luego, pues ahí sí, agregar comandos y comentarios, como cualquier programa. Y los comentarios, recuerden, son siempre importantes con el fin de que alguien que lee el script entienda qué está haciendo. Porque a veces, no sé si les haya pasado, pero cuando se hacía un programa hace tiempo, si no ponía comentarios, entonces le volvía a coger el programa a ver qué es lo que hacía. Y es como empezar de nuevo, si no hay comentarios. Si hay comentarios, en cambio, ya es mucho más fácil entender qué es lo que hace cada línea de programación. Aquí sucede lo mismo. Después, cuando ya se haga todo eso, pues se guarda el script, se lo hace ejecutable preferiblemente porque es más fácil manipular un script que sea ejecutable, porque también se puede ejecutar scripts que no son ejecutables. Es más fácil ejecutar un script que sea ejecutable que ejecutar un script que no es ejecutable. Eso se puede hacer, ¿no? Ya les voy a indicar cómo, pero lo más recomendable es que se cambien los permisos del script para poder hacerlo ejecutable. Simplemente se le pone chmod U más X y luego el nombre del script y con eso ya se le convierte en ejecutable, ¿sí? Tipear el nombre del script para ejecutarlo. Esto siempre y cuando el script, verán, o sea, si yo voy a ejecutar un script de esta forma que está aquí, o sea, tipear el nombre del script para ejecutarlo, entonces este script debe cumplir dos condiciones, ¿sí? Esto es importante también, ¿no? Porque aquí también hay siempre algunos problemitas. Así que déjenme hacer alguna anotación por aquí, ¿ya? Entonces aquí les digo que es necesario que se cumplan dos condiciones. Voy a escribir por aquí. Dos condiciones. ¿Ya? La primera condición es que el script debe ser ejecutable. ¿Ya? Y la segunda condición, el script debe estar dentro del directorio voy a ponerlo así, del directorio Vim. ¿Sí? Estas son las dos condiciones que se deben cumplir para poder ejecutar el script solamente con el nombre del script. Porque ya les decía que no es necesario que el archivo sea ejecutable, el script sea ejecutable para ejecutarlo. Ya les voy a indicar cómo se puede hacer eso, ¿sí? Además, sería conveniente que ese script yo lo pueda ejecutar desde cualquier directorio.
Pero para ejecutarlo desde cualquier directorio, yo necesito que el script esté dentro del directorio bin. ¿Y por qué necesito que esté dentro del directorio bin? Porque ya sé que el sistema operativo lee la variable de entorno path, y en la variable de entorno path, como ya tengo creado el directorio bin, esa ruta al directorio bin ya ha sido añadida a la variable de entorno path. Por eso es que, si es que yo creo el script dentro del directorio bin, entonces yo podría ejecutarlo desde cualquier otro directorio, ¿sí? No importa el directorio en el que esté. Bueno, hay otros pasos, pero bueno, claro, esto obviamente es algo que no es obligatorio, hacer el debug, o sea, la depuración del programa y modificar los scripts si es que tienen lugar errores. Bueno, obviamente si es que tiene errores, obviamente tengo que modificar el script, ¿no? Eso es obvio, pero la depuración no es una depuración como las que tenemos con otros IDEs con IDEs más bien que permiten hacer la depuración de los programas de una manera muy visual, ¿sí? Aquí se utilizan ciertas opciones del bash para poder hacer la depuración, pero no son tan amigables, digamos. Además que están en modo texto, ¿no? Entonces, por eso es un poco más complicado al principio, por lo menos, ver cómo podemos manejar la depuración. Ya. Bueno, al nombrar un archivo script, el alumno deberá evitar utilizar el nombre de un comando, ¿no? No podemos usar el nombre de un comando para un script. O ¿qué será aquí? A ver, ahorita no se me ocurre nombrar debería evitar utilizar el nombre de un script. ¿De qué más se podría evitar? ¿El nombre de un comando, Fausto? De una variable de retorno. También, claro, de una variable de entorno. ¿Sí? También. Sí. A ver, yo voy a hacer esto. Las personas que vayan participando, ya les voy poniendo, ¿sí? Como pregunta válida. Así que, a ver. Voy a hacerle esto en mi otra pantalla. Ya. Y aquí voy a poner esto. Exacto. Y acá, pregunta 1. A ver, ¿quién participó ahorita? Fausto Patiño. Fausto. Ya, Fausto. Ya, con eso se evita contestar alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, para mí es participación en clase, ¿no? Voy a borrar esto que está aquí. A ver cómo hago esto. ¿Ya? Ya. Normalmente los archivos de script terminan con sh. Normalmente, ¿en qué directorio se ubican los scripts de shell creados por el usuario? En el directorio bin. O sea, el /home /user2 /bin en este caso. ¿Qué carácter se usa antes de un comentario en un archivo script? Para hacer comentarios se usa el numeral, ¿sí? La almohadilla. ¿Sí? ¿Qué se agrega al script que le dice al sistema que shell utilizar al interpretar las líneas del script? El numeral, signo de admiración, /bin /bash. ¿Sí? ¿Y dónde se ubica esta línea? Es la primera línea. ¿Ya? Veamos cuál es el resultado del comando ecodate, tal como está aquí, este comandito. Vamos a copiarle y vamos a pegarle en esta parte para ver qué es lo que resulta este comando. Aunque cuando le pego, miren que se pega con estas comillas. Esas comillas no deberían utilizarse, sino las comillas rectas. ¿Sí? Así. ¿Ya? Entonces, cuando pongo ecodate, ¿qué aparece? La palabra date. Pero, fíjense que en la G, en literal G, dicen que no use estas comillas, sino use estas comillas oblicuas, ¿sí?
Así. ¿Y qué es lo que da como resultado? Ahí, en cambio, da como resultado la ejecución del comando date. ¿Sí? Echo, el comando echo siempre muestra algo en la pantalla. Ese algo está indicado por lo que se le sigue, ¿no? En este caso, el date está, entre comillas, oblicuas, lo que significa que el echo va a permitir mostrar en la pantalla el resultado del comando date. Eso significaría aquí, ¿ya? En cambio acá, cuando uso comillas dobles, a este date no lo coge como un comando, lo coge como un string, y por eso es que se imprime el string, ¿sí? Esto es con respecto a comandos, no nombres de comandos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una variable de entorno o una variable en definitiva? Cualquier variable, sea de entorno o una variable que yo use en mi programa. Y pongo echo y voy a poner entre comillas dobles, ¿sí? La variable. Recuerden que una variable que hemos utilizado hasta aquí es la variable path, ¿no? Es una variable de entorno, pero es al final una variable. Y si pongo entre comillas dobles, miren que lo que se muestra es el contenido de esa variable, ¿sí? Verán que cuando yo pongo entre comillas dobles una variable en la cual antepongo el $, entonces estaría viendo el contenido de esa variable. Si pongo entre comillas un comando date, entonces, un comando, perdón, en este caso es date, lo que vería es esto cogido como string. O sea, se muestra la misma palabra, la misma cadena de caracteres que está entre las comillas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya no voy a usar estas comillas oblicuas, acá voy a usar comillas rectas simples, ¿sí? Y miren qué es lo que se imprime. Ahí se imprime $path, porque cuando yo pongo una variable dentro de comillas simples, a esta variable en realidad se la está tomando como si fuera un string, ¿sí? Pero en cambio, cuando se pone comillas dobles, ahí estoy diciéndole, muestre el contenido de esa variable, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo que ocurriría por acá, ¿sí? Después dice ejecutar el script. Los scripts de shell siempre se ejecutan en un shell separado. Esto es importante entender porque, digamos que yo creo un script, es un programita en el cual se está usando alguna variable. Si esa variable yo la quiero volver a utilizar desde el shell que ejecuté el script, esa variable ya no existe. Son como las funciones en C, por ejemplo, ¿no? Las funciones que son creadas en C, y si yo manejo por ahí dentro de las funciones unas determinadas variables, el momento que la función termina, las variables que son utilizadas por esa función se pierden, se borran, se eliminan. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el script se ejecuta en un subshell. Es como si yo abriera otro shell para ejecutar el script. O sea, yo estoy ejecutando desde aquí un script y resulta que para hacerlo se abre un subshell y ahí es donde se ejecuta el script. ¿Sí? Entonces, por esa razón, eso hay que tener muy, muy presente, ¿no? Es como tener las variables del script, son variables locales, ¿sí? Por lo tanto, no podría utilizarlas en el terminal. Siempre hay dos formas de ejecutar un script de shell. Un usuario, bueno, aquí no sé, no le paren mucho asunto a esto. Vamos, les voy a indicar luego en esta ejecución de este script que van a crear, el whoisom.sh. Sí, creo que yo tengo el whoisom.sh por aquí. Sí, aquí tengo, ¿no? Veamos cómo están los permisos de este archivito. Le he puesto como ejecutable, ¿sí? Este es el archivo whoisom.sh y a ver si ustedes lo escriben también. Ya les voy a mostrar qué contiene, ¿no? Bin whoisom.sh. Entonces, por favor, copien este archivito, ¿sí?
estos numerales son comentarios, pero miren que el primer comentario en realidad es una línea especial porque siempre va al principio de la línea y les indica cuál es el shell que vamos a utilizar. En este caso es el bash, ¿sí? Eso siempre hay que especificarle porque si es que es otro shell, seguramente tenga unas instrucciones un poco diferentes. El script debería tener unas instrucciones un poco diferentes, ¿no? Algunas, no todas, ¿sí? Pero esas que no pertenecen al shell en el cual cree, pues harán que el script no funcione correctamente. Por eso es que hay que determinar con qué shell estoy trabajando en la primera línea del script, ¿sí? De ahí, miren que esto, bueno, aquí esta partecita se ha venido a la otra línea, pero es por el ancho de la ventana, ¿no? Así que voy a hacerla un poquito más ancha para que alcance el texto, eso solamente porque quería que se vea bien, ¿sí? Ahí está. Entonces, en realidad es una sola línea, ¿no? Es una sola línea y como es un comentario, empieza con el numeral. Lo mismo, todo lo que empieza con numeral son comentarios, ¿sí? Entonces, los comentarios no les copien, solamente estos dos, ¿sí? Estos dos comanditos, ¿no? Perdón, primero están creando una variable llamada user. Bueno, más bien dicho, no le entiendan ahorita, después les voy a explicar esto, ¿sí? Solamente copien lo que está aquí y este comando de acá, ¿ya? Ya les voy a indicar de qué se trata. Ya. Si es que estoy leyendo literal C y... Bueno, cuando ustedes crean un script, el script no es que se crea ejecutable. Hay que volverlo ejecutable con el comando chmod. Así que al inicio el archivo no es ejecutable. Entonces, el literal C justamente se refiere a eso, ¿no? Ah, no. Esto es otra cosa. Porque aquí el archivo JSON, este archivo ya es ejecutable. Sin embargo, dice que cuando se tipea el nombre, no se ejecuta. No le hagan caso a esta parte, yo les voy a explicar en este momento, ¿no? Sí, es que esto es un poco diferente en lo que era antes en Unix. Entonces yo les voy a explicar esto. Así que por favor anúlenle el C y más bien me van a poner atención ahí el momento que terminen este script, ¿no? Que son dos liñitas, ¿no? Tres líneas en realidad, la 1, la 5 y la 8. Solo eso quiero que escriba, ¿sí? La 1, la 5 y la 8. Inge. Inge. Sí. Disculpe, y yo le estoy tratando de usar el BIM, el que nos dijo que nos instalemos, y ya me descargué ese archivo que nos pidió igual que nos descarguemos, pero ¿cómo le puedo hacer? O ese es un script que tengo que ejecutarle ese archivo que nos hizo bajar. Porque no me salen los números, o sea, como a usted le sale. A ver, Brian, compártame su pantalla para saber qué está pasando. ¿Sí? Ya, Inge. Ya, sálgase de aquí, por favor. Sino que, ¿por qué saldrá este? A ver, es un poco raro algo. Porque veo que en la parte de arriba, en la partecita negra de esta ventana, dice user 2, Brian VirtualBox, /bin. Es como si estuviese grabando en el bin del directorio raíz. Y verá que usted debe grabar estos scripts dentro del bin que usted creó en su home de usuario. Sí, está medio raro porque sí, o sea, ya le creé Y el no le archivo va a en dejar. Q. A ver, ponga escape, luego Q.
Ya, es eso. Escape 2 Q y el signo de admiración. A ver. Aquí 2 puntos Q. Ya. Fíjese que está en el directorio bin. Ponga cd, enter. Y ahora sí está en el home de usuario. Ponga ls para ver si está creada la carpeta bin. No. Entonces aquí debería usted crear una carpeta llamada bin. Ah. Ay. ¿Ya? Y ahora, como la variable path se modifica cuando se crea la carpeta bin, pero después de leer el archivo .profile, entonces ahorita la variable de entorno path no va a estar contenida la ruta hacia bin. Veamos el contenido de la variable path para que se dé cuenta. Con echo $path. ¿Ya? Aquí no está la ruta al directorio bin, que está en su home de usuario. ¿Sí? No está esa ruta. Entonces lo que tiene que hacer en este momento, primerito, es cerrar la sesión y luego le abre otra vez. Solo el terminal. ¿Perdón? Solo el terminal. No el terminal, la sesión. Porque lo que pasa es que quien aumenta la ruta es el archivo .profile. Pero ese .profile se lee cuando se abre la sesión. Por eso es que tiene que cerrarla y luego abrirle nuevamente la sesión. Y ahora sí abra el terminal. Y veamos el contenido de la variable entorno path. Si usted quiere la flecha para arriba, le puede permitir escribir nuevamente lo que estaba antes, ¿no? Aunque sea un nuevo terminal. ¿Sí? Eso se va almacenando en el historial. Pero bueno, ya ponga esto y mire que ahora sí ya está añadida la ruta /home user2 bin. ¿Sí? Sí. Y ahora sí cámbiese al directorio bin y ahí sí créele este archivito, este script JSON. No con touch, ¿no? Sino con bin. Ah, así. On con ON, ¿no? No es la M. JSON. ¿Quién está activo? .sh. ¿Ya? Perfecto, mire. Sino que no aparecieron los números, así que por favor ponga escape Q. Ya no pasó nada y regresemos al home de usuario. Ponga un LL. Ahí está el bin RC, sino que no está un archivo escondido. Bueno, primero veamos qué tiene el bin RC con cat. Sí, está bien, ¿no? Spam tab.
Sí, está bien. Entonces, conviértale este archivo bin.rc en un archivo oculto, ¿no? Cámbiale de nombre, en otras palabras. Correcto. Y ahí sí, nuevamente cámbiese al directorio bin. Y al directorio bin. Y ahí sí edítele el archivo este con bin. Exacto. Y ahí sí aparece el número, fíjese. Ah, ya. Bueno, a ver, voy a continuar, ¿no? Gracias. Bueno, entonces para mí solamente voy a cerrar este bin con escape Q. No he hecho ninguna modificación, así que me deja salir sin problemas. Ahora, voy a quitarle el permiso de ejecución a este script whoison.sh porque ustedes también tienen de esta forma, ¿sí? Ustedes tienen el whoison.sh, no es ejecutable, ¿no? Así que eso es lo que tienen ustedes. Y este archivo ha sido creado en la carpeta bin, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué tipará el alumno para ejecutar el script llamado whoison.sh? El archivo no tiene permiso de ejecución, dice clarito, ¿no? No tiene permiso de ejecución. Y bajo esta premisa tenemos que ir contestando lo demás, ¿no? No sé, es que aquí este archivo whoiszone.sh no dice que sea creado un directorio bin, ¿no? O me faltó leer eso. No le veo que sea creado un directorio bin. Bueno, verán, aquí pónganme atención, ¿sí? Lo hemos creado aquí en el directorio bin, ¿sí? Ahí está nuestro archivito whoiszone, ¿no? Ahí está nuestro archivo whoiszone y es un archivo que no es ejecutable y estoy ahorita dentro de la carpeta bin. Entonces voy a salirme al home de usuario, ¿ya? Estoy en el home de usuario. Yo sé que mi variable de entorno path tiene el camino hacia la carpeta bin. Así que eso querría decir que yo podría desde aquí ejecutar el archivo whoiszone.sh, ¿sí? Solamente presionando el nombre. Pongo Enter y ¿qué es lo que sale? Permiso denegado. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden ustedes que si yo quería emplear el nombre, debía cumplir dos condiciones. La primera, que whoiszone.sh esté dentro de bin. ¿Está dentro de bin? Sí. Y la segunda condición es de que este archivo sea ejecutable. ¿Es ejecutable? No. Entonces, como no se hizo ejecutable, no podría yo utilizar simplemente el nombre. Pero les decía yo también que sí se puede ejecutar, aunque no sea ejecutable. Y para ello es necesario colocar el bash, ¿sí? Escribir bash, y vamos a ver si ahí se ejecuta, whoiszone.sh, ¿sí? Y ahí está, se ejecutó. Por eso me dio ese resultado. Porque, ¿qué es lo que hacía este comando whoiszone.sh? Bueno, vamos a analizarle, ¿no? A ver, sí, vamos a analizarle, ¿no? Para que quede claro por qué es que salió esto de acá, ¿sí? Vamos a ver por qué salió eso de allá. Ya, entonces, cd bin. Bueno, que simplemente desde aquí podría poner bin, bin whoiszone.sh, ¿ya? Entonces, verán. Lo que está en la línea 5 me está indicando que estoy tomando el primer argumento de la consola, del terminal,
¿sí? Y ese primer argumento lo estoy poniendo en la variable user, ¿sí? Y luego el comando who lo que hace es mostrar quién está logueado, ¿no es cierto? Pero con el grep estaría buscando si es que el usuario que está metido como dato por la línea de comandos está dentro de los que están logueados. Eso es lo que mostraría, ¿no? Pero el user aquí no tiene ningún valor, ¿no? Porque aquí le está tomando como el primer argumento, ¿sí? Pero no hay argumentos, o sea, tal como escribí yo, no hay argumentos. Así que, bueno, ya entiendo qué es lo que hace este script, ¿no? Simplemente debería yo meter un nombre como argumento, un nombre de usuario, para ver si es que ese usuario existe, y si existe, entonces me marca, ¿no? Pero voy a poner Q para salir. Y decía yo que sería, así lo ejecuté, y debería estar así, ¿sí? Porque está tomando un primer argumento. Recuerden ustedes que después del nombre del script están argumentos. Este es el argumento 1, así que le está tomando a este como un dato y lo está poniendo en la variable user. Y entonces aparece eso de ahí, ¿ya? ¿Qué tal si yo en vez de user2 pongo Adrián? Porque ahorita recuerden ustedes que el who me está dando esto, ¿no? Pero ¿qué tal si yo pongo así y pongo Adrián? A ver si es que hay Adrián. Y fíjense que no me muestra nada, porque simplemente Adrián no está logueado, ¿sí? Quien está logueado es user2, ¿ya? Bueno, ahorita déjenlo así, o sea, porque tenemos que ir viendo también esta cuestión de los argumentos de entrada, ¿sí? Solamente lo que me interesa ver es la ejecución del programa, no lo que tiene adentro, ¿ya? Eso es lo que me interesa más ahorita. Así que recordemos, ¿no? Hagamos una recapitulación de lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos un archivo llamado whoiszone que está dentro del directorio bin. Primera cosa. Segunda cosa, ese archivo no es ejecutable, ¿sí? Así que no cumple las dos condiciones como para que yo escriba el nombre whoiszone.sh desde cualquier lado y se ejecute. No, no está cumpliendo las dos condiciones que les di al principio. Así que para ejecutarlo necesito utilizar el bash. Eso es lo que hice, ¿sí? No necesito especificar la ruta, eso sí. ¿Por qué? Porque esa ruta de búsqueda de este programita, que es el whoiszone.sh, ya existe dentro de la variable path. Así que por eso es que puedo ejecutarla desde aquí. Entonces lo ejecuto, ¿no? Lo he ejecutado. Pero para poder ejecutar un script que no es ejecutable, debo usar el comando bash, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, recuerden ustedes que este whoiszone.sh está dentro del directorio bin, pero voy a sacarle de ahí, ¿sí? Voy a sacarle de este directorio bin y voy a cambiarle, voy a moverle al home de usuario. Ya está, ¿sí? Entonces le he movido al home de usuario. Ustedes pueden ver que ahora en el home de usuario está este archivo whoiszone.sh, ¿ya? Bueno, este archivo whoiszone.sh no está en la ruta. O sea, no está dentro del directorio de búsqueda, pero ¿qué es lo que pasa si es que yo pongo nuevamente este bash whoiszone.sh? Se ejecuta. Veamos si tengo el user2 por aquí. Se ejecuta, ¿sí? Verán que el whoiszone ya le saqué del directorio bin y ahora está en el directorio en el que me encuentro actualmente. Y de ahí ejecuté este bash whoiszone.sh y se ejecutó sin problemas, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Pues porque yo simplemente estoy ejecutando el whoiszone.sh, pero desde el mismo directorio donde está el whoiszone.sh, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiarme de directorio, ¿sí? cd, por ejemplo, pruebas, voy a cambiarme a este directorio, y desde aquí
voy a tratar de ejecutarle al whoison.sh. Entonces debería poner bash. Debo poner bash porque el whoison.sh no es ejecutable. Y después vamos a poner whoison.sh user2, por ejemplo. ¿Sí? A ver si se ejecuta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se ejecuta. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo de esta forma, el whoison tiene que ser buscado en alguna parte. Y lo primero, o donde primero busca, es en el directorio donde me encuentro actualmente, que sería el pruebas. Pero como no lo encontró ahí, entonces ahí sí recurre a la variable path. Y entonces se pone a examinar las rutas, ¿no? Coge la primera ruta y dice, a ver, este archivito está en el directorio /home/bin. No, no está. Entonces, ¿está en la otra ruta? No, no está. Y así termina hasta el final. Y definitivamente este archivito no lo encuentra ahí. Porque whoison, recuerden ustedes, whoison.sh lo moví al home de usuario. Pero el home de usuario no está siendo parte de la ruta de búsqueda. ¿Sí? Aquí, recuerden ustedes que esto también estaba dentro del home de usuario, ¿no? Pero en cambio aquí, en este caso, se ejecutó. ¿Por qué? Porque este archivo whoison.sh lo ejecuté desde el mismo directorio donde estaba. Por eso se ejecutó. Pero en cambio, ya cuando me cambié de directorio, trato de ejecutarlo de la misma forma que acá y no se ejecuta. ¿Por qué? Porque primero este whoison.sh lo busca dentro de este directorio prueba. No lo encuentra. Y cuando no lo encuentra, entonces ahí sí empieza a buscar en las rutas de la variable de entorno path. Y una de las rutas es el directorio bin, pero este archivo no está en la ruta esa de ahí. Y tampoco está en el resto de rutas que está marcado por el path, ¿no? O sea, recuerden ustedes, $path. Aquí están todas las rutas de búsqueda. Busca aquí, no encuentra ese archivo, porque este archivo, whoison.sh, está en el directorio /home/user2. Pero aquí, según la variable entorno path, busca en el directorio bin que está dentro del home de usuario. Y si no encuentro ahí, entonces busca en la siguiente ruta, que es esta. Y si no encuentro ahí, busca en la siguiente ruta. Y si no, busca en la siguiente. Y definitivamente ninguna de estas rutas le va a encontrar, porque este archivo whoison está en el home de usuario. Por eso es que no se ejecuta y aparece este mensaje. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y ahora cómo lo ejecuto? Porque sí se puede ejecutar. ¿Cómo lo ejecuto a este whoison que está en el home de usuario? Con bash. Pero aquí yo le debo especificar la ruta. Entonces voy a poner, por ejemplo, home / y aquí sí whoison.sh. Y ahí sí se ejecuta. ¿Se dan cuenta? Se ejecutó. Claro que para eso tuve que especificarle la ruta. ¿Ya? Entonces sí hay formas de ejecutar, pero eso depende de dónde está el archivo. ¿Sí? O sea, un archivo que no es ejecutable siempre necesita el bash. ¿Sí? Un archivo que no es ejecutable siempre necesita el bash. Ahora, siempre va a funcionar con la ruta, ¿no? Si es que le añado la ruta, siempre va a funcionar. ¿Sí? Eso digo, por ejemplo, si es que este archivo estuviese dentro del directorio bin, si es que yo le añado esto, también va a funcionar, ¿no? Porque obviamente le estoy indicando dónde está ese archivo. Pero si no le pongo, entonces este archivo para que se ejecute debería estar dentro del directorio bin, porque ahí sí tengo la ruta de búsqueda. ¿Sí? Ahora, bueno, ya hemos visto este whoison.sh sin que sea ejecutable. ¿Sí? Aquí está nuestro archivito whoison en el directorio home de usuario y no es ejecutable. ¿Sí? Voy a cambiarle nuevamente el directorio bin. Voy a moverla al directorio bin. Al directorio bin. Ya está movido, ¿no? Ya no está aquí, así que está en el directorio bin. ¿Sí? Ahí está ahora nuestro whoison.sh y no es ejecutable. ¿Ya? Ya hemos analizado cómo ejecutar al archivo
si es que no es ejecutable. Recuerden, tengo siempre que usar el bash, ¿sí? Ahora, hagamos el análisis cuando el archivo es ejecutable. Entonces, voy a volverlo ejecutable, chmod u más x whoiszone.sh. Ah, pero es que eso no, es que usé el tabulador y no le completó. Entonces ahí me di cuenta que, claro, es que el archivo no está aquí en el home de usuario, está en el bin. Entonces yo voy a cambiarme al directorio bin, ¿sí? Voy a poner chmod u más x y whoiszone. ¿Ya? Entonces así le estaría volviendo al archivo whoiszone ejecutable. Veamos. Y aquí está el archivo whoiszone, ahora sí ya es ejecutable. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo podré ejecutar con bash whoiszone.sh? ¿Así? ¿Se podrá ejecutar? ¿Qué opinan? A ver, Brian Cocha. Sí, Inge. Cuando ya le cambió los permisos al archivo, ya se convirtió en un archivo ejecutable. Entonces yo creo que ya no sería necesario que se utilice el bash. Pero ¿y cree usted que si pongo lo que está aquí va a generarse un error? Mm, creo que no. Bueno, vamos a ver. Pues sí, no hay ningún problema. O sea, el archivo ejecutable o el que no es ejecutable lo puedo ejecutar con bash. Pero claro, ¿para qué estar escribiendo bash si ya whoiszone es ejecutable? Así que yo simplemente también podría solamente usar el nombre, ¿no? whoiszone.sh. whoiszone.sh. Enter. Y miren que funciona. ¿Por qué? Porque ahora el archivo es ejecutable. Ya no necesito entonces el bash. ¿Sí? Perdón, ¿a quién le dije antes? A mí, Brian Coche. Verán, son preguntas fáciles, ¿no? O sea, pregunto y alguien contesta, pero si no contestan, entonces ahí pregunto yo a alguien. Contesta, tiene 1, no contesta, 0. Bueno, y preguntas fáciles, ¿no? O sea, y el que quiere contestar, mejor me lo contesta rápido y ya se evita una pregunta. Bueno, entonces recapitulemos. El archivo whoiszone ya es ejecutable, está dentro del directorio bin, ¿sí? Y lo puede ejecutar simplemente poniendo el nombre. ¿Ya? Ahora voy a cambiarme de carpeta porque, claro, estoy en la carpeta en la que justamente está el script, ¿no? Ahí estoy, el whoiszone está en bin. ¿Y desde dónde estoy ejecutando este script? Desde bin. Así que no tiene mucho chiste. Pues vamos a cambiarnos a otra carpeta. Vamos, por ejemplo, a carpeta pruebas, ¿sí? Ya estoy dentro de pruebas, es otra carpeta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ejecuto el comando whoiszone? A ver, Ryan. Solamente escribiendo whoiszone.sh. whoiszone.sh. Perfecto, funcionó. A ver, Ryan Núñez, ¿no? Ya. Funcionó. Muy bien. ¿Por qué funcionó? Primero, porque el archivo es ejecutable. Y segundo, porque el archivo está dentro del directorio bin. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿saben qué? Voy a sacarle al whoiszone.sh y voy a moverle al directorio home de usuario. Entonces, ahorita está en el home de usuario, voy a moverle desde el directorio bin a este archivito whoiszone.sh a esta posición. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo este archivo whoiszone.sh que es ejecutable en la carpeta home de usuario. Para estar seguros, veamos que en la carpeta bin no tengo nada. No tengo este whoiszone, ¿no? Ahí está, no está el whoiszone. Ya le moví entonces a la carpeta home de usuario. Ahí está mi whoiszone, ¿sí?
¿Cómo lo ejecuto? Desde aquí. No es necesario usar el bash cuando es ejecutable. ¿Sí? ¿Podré usar el whoiszone.sh? Veamos. No, no puedo. Pero si estoy en la misma carpeta donde está el archivo, no puedo. Y si pongo bash whoiszone, sí podré. Sí, claro, es que con bash se ejecuta todo. ¿Sí? Pero no puedo ejecutar el whoiszone.sh solamente con el nombre. ¿Saben lo que tengo que hacer aquí? Poner un punto slash whoiszone.sh. A ver. .sh. Y ahí sí se ejecuta. ¿Sí? Fíjense que este whoiszone.sh cuando estuvo dentro de Vim, no necesité este punto slash. Por eso es que es especial el directorio Vim. Porque cuando yo creo mis scripts ahí en ese directorio Vim, fíjense que me ahorra, por ejemplo, este punto slash. Simplemente pongo el nombre y ya está. Pero cuando no está dentro del directorio Vim, aunque sea ejecutable, debo anteponerle el punto slash. ¿Sí? Esas son las diferencias, ¿no? De que sea ejecutable, de que no sea ejecutable, de dónde está el archivo. ¿Sí? Los scripts, por lo tanto, deberían siempre estar en el archivo bin. Con eso nos ahorramos bastante trabajo, porque los scripts se supone que son ayudas para nosotros, para hacer alguna actividad en particular. Y nosotros podríamos o deberíamos poder utilizar ese script desde cualquier parte. Imagínense que estoy en algún sitio, de ahí tengo que poner toda la ruta. Hijo, es un poco difícil, como que no me ayuda mucho porque el script justamente se hizo para evitar que se escriba tantas cosas. Y si voy a poner una tremenda ruta, entonces como que no me ayuda mucho. En cambio, ponerle entonces en el directorio bin me ahorra bastante escritura, bastante tipeado. ¿Sí? Bueno, entonces voy a moverle nuevamente a este whoiszone.sh al directorio bin. ¿Ya? Listo. ¿Está entendido esto? Bueno, supongo que sí. Nadie dice nada. Ya. A ver, ¿dónde estaba? En el paso 4. El archivo whoiszone tiene estos permisos. Bueno, esto ya no, bueno, ustedes ya deberían contestar, ¿no? Porque ya supieron qué es lo que hicimos con este whoiszone. Le pusimos ejecutable, sin ejecutar, lo pusimos dentro de bin, fuera de bin, lo ejecutamos dentro de bin, fuera de bin, desde otro directorio, sí, o sea, todo se ha hecho, ¿sí? Entonces ya podrían contestar las preguntas de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, porque estas preguntas a veces van enfocadas de acuerdo a la perspectiva de Unix y a veces hay algunas diferencias, ¿sí? Bueno, hacer una depuración del script. Bueno, vamos a hacer una depuración del script. ¿Saben que este whoiszone.sh ha sido otro? No es el que estaba aquí. ¿Por qué le puse eso? No me acuerdo por qué le puse el whoiszone de esa forma. No me acuerdo si estaba por aquí, no. Bueno, porque ya lo tenían, ya lo tenía. Pero en realidad este whoiszone.sh, en realidad saben que para el paso 4 eso no interesaba. En realidad es esto que está acá, pero hay que eliminar algunas líneas. Así que voy a editar el archivo este whoiszone.sh para que tenga estas cosas, pero ya les voy a indicar cómo. ¿Sí? Entonces voy a esta carpeta bin y aquí con mi editor de texto bin, voy a editar este whoiszone.sh. ¿Sí?
Y aquí voy a borrar las líneas. Estoy presionando DDD y con eso se van borrando las líneas, ¿sí? Esa es una de los shortcuts que tiene Bing, ¿sí? Y aquí, en cambio, voy a pegar lo que tenía por allá, ¿ya? Y voy aquí a editar, ¿no? Porque hay algunas líneas que no corresponden. Por ejemplo, esta misma, ¿no? La 11, por ejemplo, lo voy a borrar, entonces voy a poner DD y ya se borra. Esta también DD, se borra. Y por ejemplo, esta línea 2 también voy a borrarle, entonces me ubico con el cursor ahí, pongo DD, se borra. Esta también voy a borrarle porque no es parte del archivo. Ya les voy a indicar de qué va esto. Así que pongo DD. Este sí es un comando y acá voy a poner DD. Esta también DD. Esta también DD. Y listo, este es entonces el script, aunque hay que editarlo todavía porque, por ejemplo, estas comillas deberían ser comillas rectas. Para eso debo poner el i, ¿sí? Para insertar y ahí sí poner comillas rectas. Y una vez voy a poner así a todas estas. Y bueno, esto no importa. Estas sí importan. Deben ser comillas rectas. Acá también importa. Deben ser comillas rectas. Y acá también importa. Deben ser comillas rectas. Y listo. A ver, entonces dice hello, hello name. El número de usuarios logueados es, fíjense que ahí aparece el comando who que me muestra los usuarios que están logueados uno por línea, ¿no es cierto? Y después hay un pipe con wc-l. Ah, este -l está raro. Está muy larga ese guión. Así que me suena que está mal. Voy a borrarle y voy a poner el guión que tengo acá. Y fíjense que es más corto. Eso indica que debía ser así, si no me iba a generar un error por ahí. Y bueno, no veo ningún otro error. No creo que me dé error este apóstrofe. Bueno, en todo caso, dejémosle ahí. Este es entonces nuestro whoisom.sh, ¿sí? Entonces voy a ponerle escape, dos puntos, W y Q, ¿sí? W para escribir, Q para salir, y ya estaría entonces modificado mi archivito, ¿sí? Ahora, voy a depurar, voy a usar para ello algunas opciones que tiene mi bash con el fin de que aparezca estas cosas que están acá, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces pongo bash con este archivo que está ejecutable, ¿no? Este archivo JSON está siendo ejecutable, ¿no? Por si acaso, veamos. Ahí está ejecutable, pero no importa que sea ejecutable, no. Yo voy a ejecutarlo con bash, pero lo voy a hacer en modo de depuración. Y para eso voy a usar una primera opción que es -x y pongo ahí sí nuestro whoisom.sh, ¿ya? De esa manera voy a depurar el archivo script whoisom.sh. Pongo enter y miren, a ver, se parece en algo a lo que tengo por acá, en algo se parece, ¿no? Primero aparece un más con echo hello user 2, ¿sí? A ver, claro, bueno, pero voy a usar la otra opción que es en vez de -x pongo -v, ¿sí? Así. Y vamos a ver si se parece un poco más. No, en realidad no se parece, porque en lo que tengo acá deberían aparecer unos signos más, y eso no aparece cuando yo escribo solamente así. Entonces voy a hacer una combinación de X y B. Entonces sería así. Bueno, ahí no sé si se parece en algo lo que tengo por acá. Hay pequeñas diferencias, ¿sí? En realidad aquí se está preguntando qué opciones, ¿no? A ver, ¿en qué línea de comando se introdujo para generar el siguiente resultado? Ya. Es que es un poco diferente, ¿no? No va a salir exactamente lo mismo, pero
en realidad lo que se está viendo más o menos es de que se usan las dos opciones, ¿sí? O sea, lo que está en las hojas guías es para Unix, esto que está aquí es para Linux, ¿no? Estamos viendo que, vamos a ver, o sea, primero, miren que se muestra el primer comando que encuentra. ¿Es así? Es así como ustedes se escribió en el archivo horizon.sh, así, igualito. En la siguiente línea dice, tienes un log name por ahí. Eso hay primero que descifrar qué es. Y cuando descifre, entonces ahí ya se tiene esta primera línea. ¿Sí? Este user2, entonces es el reemplazo de este log name. Primero se reemplazó esto, entonces. ¿Sí? Pero apareció un más también, que me indica que todavía hay que ejecutar un comando. ¿Qué comando? El echo, pues. Entonces, cuando se ejecuta echo y todo esto que está aquí, ¿qué es lo que aparece en la pantalla? Esto de acá. Perfecto, ya lo entendí. Ahora, la siguiente línea de programación es esta. Está igualita, ¿no? Siempre, con estas opciones, siempre se va a mostrar la línea de programación que estoy analizando. Y después, en esa línea de programación, detecta si es que hay algo internamente que ejecutar. En este caso, miren, es esto que está acá. Primero este y después este, pero aparece en este orden, ¿sí? O sea, desde lo más interior, que es esto, hasta lo exterior, ¿sí? Entonces aparece WC-L, que tiene que ejecutarse después de que se ejecute el who, para contabilizar las líneas que produce el comando who. Entonces, ejecuta eso y entonces el reemplazo de todo esto es el número 1. Contabilizó una línea, porque claro, estaba logueado solamente un usuario, ¿sí? Y por eso, pues, estaba este usuario, bueno, es que who genera el user2 y todo ese resto de información que hay por ahí, y de ahí cuenta las líneas, obviamente es 1. Entonces, cuando se ejecuta esto, en realidad estamos reemplazando aquí el 1 por es el resultado de todo esto, es el 1, ¿sí? Pero dice que hay un más todavía, es decir, hay que ejecutar otro comando, que sería el echo. Cuando yo ejecuto echo y todo esto, entonces aparece ese texto, ¿sí? Y luego está el otro comando, ¿no? ¿Se acuerdan que había 4 comandos? El otro es este. ¿Qué significa esto? A ver, o sea, este es lo que está escrito en el shell, en el script, perdón, en el script. Y aquí hay algo que hay que ejecutar antes, el date. Por eso es que aparece así. Entonces lo ejecuta y el resultado de esa ejecución aparece acá. Y cuando ya está ejecutado esto, entonces ahora lo que hay que ejecutar es este comando. Y el resultado de esa ejecución es esto de acá, ¿sí? Y finalmente hay otro comando por ahí que es el date. Lo ejecuta y el resultado es este. Entonces eso nos ayuda a identificar dónde podrían estar los problemas, ¿no? Esta es una herramienta de depuración textual, entonces nos ayuda, ¿no? Es un poco larga, no es tan fácil de manipular, especialmente, obviamente, cuando se tiene programas ya complicados, ¿no? En este script que acabamos de crear, pues no, las cosas no son tan complicadas y por eso, pues es facilísimo entender todo esto de acá, pero después ya con if, con for, todo eso ya se complica la cosa, ¿sí? Siempre les recomiendo cuando hagan scripts y cualquier otro programa, tienen que ir ejecutando parte por parte. De tal manera que cuando vayan haciendo eso, ya a la parte que ejecuten, ya estarán seguros de que se está haciendo bien, ¿sí? Porque si hacen todo y después prueban, no van a saber con facilidad dónde está el problema. En cambio, cuando ya comprueban que las partes finales, o sea, ya están en una parte, eso significa que ya las demás partes ya lo probaron. Así que si hay un problema, entonces ese problema va a estar en la última parte. Entonces es mucho más fácil hacerlo así, ¿ya? Especialmente cuando los programas son un poco más complicados, ¿ya? Bueno, entonces de eso se trata este literal A. Vamos a quedar ahí, ¿no? Porque ya el paso 6 es crear otras cosas.
Yo creo que el día viernes espero terminar esta práctica, ¿sí? Aunque es todavía un poco larga, ¿no? Pero bueno, le estoy tratando de explicar lo más lentamente posible con el fin de que se entienda, ¿no? Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces quedamos ahí. Hasta luego, Inge. Ya, que pasen bien. Luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Pasen bien. Hasta luego.